Hola, mi nombre es Hilda María Delicida Álvarez, estudio en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El título que expondré en este día es sobre la Constitución de la República de Guatemala de 1985. Es la actual Constitución y la Ley Suprema de Guatemala, la cual rige todo lo que tiene que ver con el Estado y los derechos fundamentales, obligaciones y demás leyes para el bien común de la población. La Carta Magna fue creada el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente de ese mismo año. Fue convocada por el presidente electo Óscar Humberto Mejía. Tras dichas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, las cuales fueron celebradas el 1 de julio de 1984, y si bien fue creada en 1985, dicha constitución fue efectiva el año siguiente, en 1986. Nuestra constitución está dividida en varias partes, las cuales son la parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática. La parte dogmática, esta parte inicia desde el artículo 1 hasta el artículo 139. En esta parte encontramos los derechos fundamentales de la población, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, la libertad e igualdad, etc. También se dice que esa es la parte más importante de la Constitución, ya que son los primeros artículos y nos hablan sobre los derechos y libertades fundamentales de la población que buscan el bien común. La parte orgánica, esta inicia desde el artículo 140 hasta el artículo 262, y acá encontramos la forma, la organización del Estado. También encontramos los organismos del Estado, sus funciones, quién los incorporan y cómo deben de tomar las decisiones, las cuales siempre deben ser apegadas a lo que la Constitución rige. Los organismos del Estado son el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. El organismo legislativo lo encontramos desde el artículo 157 hasta el artículo 181. El organismo ejecutivo lo encontramos desde el artículo 182 hasta el artículo 202. Y el organismo judicial lo encontramos desde el artículo 203 hasta el artículo 222. En la parte pragmática encontramos los mecanismos que hacen válidos los derechos que están establecidos en la Constitución, los cuales tienen como objetivo el orden constitucional. También son garantías que buscan el mismo orden. Esta parte está establecida desde el artículo 263 hasta el artículo 281. Se dice que este es un criterio que fue creado por Ramiro de León Carpio y que muchos juristas lo aceptaron, pero existen otras personas las cuales dicen que nuestra Constitución solo se divide en dos partes, las cuales son la parte dogmática y la parte orgánica. El 25 de mayo de 1993 fue suspendida por el actual presidente de ese año, Jorge Antonio Serrano Elías, pero duró poco tiempo, ya que se reinstauró el 5 de junio de ese mismo año. En este acto fue seguido por el derrocamiento del presidente y las reformas constituyentes de ese mismo año incluyeron el incremento de magistrados, ya que en ese entonces era de 9 e incrementó a 13 magistrados. La estructura de la Constitución, encontramos títulos y capítulos en donde la encontramos de una manera más organizada, y cuenta con 8 títulos y 27 capítulos, viéndola de una manera general. En el título 1 encontramos a la persona humana, los fines y deberes del Estado, y cuenta con un capítulo único que inicia con el artículo 1 y el artículo 2. En el título 2 encontramos a los derechos humanos y cuenta con 4 capítulos y 10 secciones, los cuales inician desde el artículo 3 hasta el artículo 139. En el título 3 está el Estado y tiene 3 capítulos y inicia desde el artículo 140 hasta el artículo 151.
En el artículo 4 encontramos el poder público y cuenta con 4 capítulos. Inicia desde el artículo 152 hasta el artículo 222. En el artículo 5, en el título 5, en este encontramos la estructura, la organización del Estado y cuenta con 7 capítulos. Inicia desde el artículo 223 hasta el artículo 262. En el título 6 encontramos las reformas y cuenta con un capítulo único que se conforma desde el artículo 277 hasta el artículo 281. En el título 8 encontramos los títulos de las disposiciones transitorias y finales, y el cual cuenta con el capítulo único que es conformado por el artículo 1 al 27. Se dice que la Constitución de la República de Guatemala es de clase mixta, la cual nos dice que se puede reformar por 2 entes, por el Congreso de la República de Guatemala, que puede reformar una parte, y la otra parte puede ser reformada por la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias.